Hoy es lunes y es momento de hacer resumen de todo lo que ha pasado en la jornada de la Serie A, aquí en Soy Calcio. Hola, ¿qué tal amigos del canal, amigos de Soy Calcio? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo lunes, a una nueva semana aquí en el canal y como sabéis, como es dinámica habitual, hay que comenzar repasando todo lo que ha pasado en la jornada. En este caso, en la jornada 29 de la Serie A 2018-2019. Antes, agradeceros a todos, porque sois maravillosos. Primero, todos los comentarios que nos dejáis en cada vídeo. Después, todo el apoyo que nos dejáis en cada vídeo. Y por último, que ya seamos más de 1500 suscriptores. Y eso que apenas llevamos mes y medio de andadura aquí en YouTube. Sois tremendamente geniales y no tengo duda alguna de que vamos a seguir creciendo gracias a vuestro apoyo, hablando aquí siempre de fútbol italiano. Así que vamos allá. Empezamos con el hombre gol, el jugador que ha marcado la diferencia esta jornada de cara a portería. Y no es otro que un Duván Zapata que vuelve a meterse en la pelea por el capocannoniere. El futbolista colombiano hizo doblete en el primer partido de la jornada de domingo, en el encuentro que enfrentaba a la Atalanta con el Parma en el Ennio Tardini, y aunque el primero que marcó fue Gervinho, el exjugador de la Roma y del Arsenal, la Atalanta acabó remontando para meterse en la pelea por la Champions. Hablaremos de eso ahora después, porque hay que hablar del Atalanta, pero destacó un jugador por encima del resto. Es cierto que el Papu Gómez hizo un partido fantástico desde la media punta, participó con dos asistencias que aprovecharía el bueno de Duván Zapata para hacer un doblete y colocarse ya con 19 goles. Está empatado a tantos con Cristiano Ronaldo y con Christoph Piątek y 2 goles por detrás de Fabio Quagliarella. Había tenido un pequeño bajón después de esos 2-3 meses buenísimos del delantero colombiano, pero ahora en este mes de marzo está recuperando la efectividad de cara a portería y mostrándose como el gran delantero que es. Así que habrá que estar muy atento a Zapata en esta recta final, porque sin duda es uno de los grandes candidatos a acabar como máximo goleador de la temporada. Y hay que hablar del jugador que se ha elegido como gran líder de su equipo, y seguimos hablando de goleadores. En este caso vamos a empezar hablando de Arkadiusz Milik, el futbolista del Napoli que vive un momento idílico, una temporada fantástica, suma 16 goles y marcó un fantástico gol en el Derby del Sole contra la Roma en el Olímpico. Del partido también hablaremos después, pero por favor, si no habéis visto el tanto del polaco, os deberíais poner. Sobre todo porque no te encaja que un jugador como Milik pueda hacer semejante gol. Es un pase picado de Simone Verdi que controla como puede con el tacón a una altura de aquí más o menos, o sea, levanta el taco muy alto, y un jugador de su altura que parece que no puede tener esa habilidad psicomotriz, esa elasticidad, consigue parar el balón en seco y definir a la perfección por encima de Robin Olsen. La verdad es que de Milik hemos hablado mucho, todos lo conocemos. Si no hubiera tenido esas graves lesiones, no sabemos, por un lado, ni que hubiera sido de Milik ni que hubiera sido del Napoli, de cara a pelear por el Scudetto con la Juventus años anteriores, pero está claro que a día de hoy lo que aporta el polaco al Nápoles es increíble, en una efectividad de cara a portería, la seguridad de que tienes un delantero que va a marcar prácticamente todo lo que tiene. Le anularon también un gol por fuera de juego muy justito, pero que sí era. Es decir, tenemos un delantero en el equipo de Carlo Ancelotti para muchos años y que semana tras semana no para de crecer. Pasamos de hablar de un delantero a hablar de un portero. Como sabéis, cada semana elegimos al mejor guardameta de la semana y esta jornada nos hemos quedado con 2, porque no hemos sido capaces de elegir, e incluso hubiera podido entrar un tercero como es un Salvatore Sirigu, que hizo un partido inconmensurable en Florencia. El caso, nos hemos quedado por un lado con Emil Audero, el portero de la Sampdoria, que fue pieza clave en que el equipo de Génova sacara la victoria frente al Milan en el Luigi Ferraris. 1-0 para los de Fabio Quagliarella y Marcos Gianpaolo, con un Audero que está empezando a justificar los más de 20 millones de euros que la Sampdoria pagó por él a la Juve hace apenas unas semanas. Es cierto que ya estaba confirmado el fichaje desde el mercado de verano, pero fue hace unas semanas cuando se efectuó lo que es el pago de esa tasa para hacer el fichaje permanente. Es uno de los porteros del futuro en Italia, y de uno de los porteros del futuro pasamos a otro del que hemos hablado recientemente en el vídeo de los 5 jugadores más infravalorados de la temporada en Italia. Ya sabréis quién es Alessio Cragno,
el portero del Cagliari, que hizo otra vez un fantástico partido con el equipo sardo para dejar la portería a cero en su visita al campo del Chievo Verona. Ganó 0-3 el Cagliari, hizo 6 paradas a Alessio Cragno y bueno, se vuelve a consolidar como a sus 24 años uno de los grandes porteros de futuro, sobre todo lo que se refiere al panorama italiano. Y llegamos al punto de hablar del jugador sorpresa. A ver, me he tenido que quebrar la cabeza para sacar a este jugador, sobre todo porque he querido arriesgar. Y todo se enfoca a un partido y a su desenlace. No sé si pudisteis seguir el Bologna-Sassuolo, que acabó con 2-1, con victoria para los de Sasa Mihajlovic, con un gol en el minuto 95, y el caso es que el autor de ese gol fue Mattia Destro. Entonces, le hemos elegido a él porque todos recordaréis que es un futbolista que apuntaba muy alto, ¿no? Estuvo en la Roma, por ejemplo, y se hablaba muy bien de él. Era uno de los grandes delanteros del futuro en Italia. No funcionó, está claro, las expectativas se lo comieron, o él se comió las expectativas, según en algunos puntos de su carrera veamos su estado físico, y el caso es que Destro ha quedado relegado a simplemente un delantero con pocos minutos en un equipo de baja tabla como el Bologna. Hasta la fecha no pasa de los 350 minutos en Serie A con el equipo de Bologna, y eso habla de su rendimiento. El caso es que lleva 2 goles en los últimos 4 partidos. Marcó ante el Genoa hace 4 jornadas, un gol clave para empatar a 1 contra el equipo de Génova, y a partir de ahí 3 victorias consecutivas del equipo de Mihajlovic que lo sacan de la zona de descenso, y esta última en el partido de este fin de semana contra el Sassuolo con un gran gol de cabeza en el minuto 95 en la última jugada de partido, después de que el Sassuolo hubiera empatado en el minuto 91. Es decir, fue un partido con un final de infarto y un Destro que una vez más se erige como héroe inesperado en el Bologna. Y pasamos de lo individual a lo colectivo, vamos a hablar del gran partido de la jornada. Yo he decidido quedarme, aunque ha habido varios partidos interesantes, Sampdoria-Milan, Inter-Lazio, me he quedado con el Roma-Napoli. Ganó 1-4 el equipo partenopeo en el Derby del Sole, y hay que hablar de este partido porque, por un lado, un Napoli que se afianza en la segunda posición, que mostró automatismos muy buenos, pese a no contar con jugadores como, por ejemplo, Lorenzo Insigne, que estaba lesionado, y mostró una muy buena cara. Un equipo que invita a pensar que con la segunda posición ya prácticamente asegurada, pues que la Europa League, ¿por qué no puede ser un verdadero sueño? Si son capaces de eliminar al Arsenal, que es el gran escollo que ahora mismo les queda de cara a la final en estos cuartos, pues se convertirá en un equipo con grandes motivos para de verdad ser candidato a esa Europa League. Seguramente ya lo sea, pero si es capaz de eliminar al Arsenal, se consolidará seguramente como el gran favorito de los que quedan a ganar este segundo torneo continental. En el caso de la Roma es todo lo contrario. Estamos hablando de un Napoli bastante optimista. La Roma es un verdadero desastre. Después de que ocurriera todo lo que ocurrió en torno a Di Francesco y a Monchi, que aquí os dejo un enlace al vídeo en el que hablamos de todo lo que pasó, pues llegó Claudio Ranieri, y si es cierto que ganó su primer partido al frente de la Loba, ya perdió la semana pasada con la Spal, un equipo bastante modesto de zona baja de la tabla, y esta semana ha caído 1-4 en casa contra el Napoli, en un partido en el que los silbidos fueron la tónica habitual en la grada de Olímpico. No en ningún momento mostró la Roma capacidad para siquiera competir. A los 90 segundos ya perdía con gol de Milik. Es cierto que empata al borde del descanso en un penalti que se encuentra la Roma, que apenas hizo siquiera ademán de merecer ese penalti, y la segunda parte fue un vendaval del equipo de Ancelotti, ¿no? 3 goles con una exhibición de Mertens, de Milik, de Simone Verdi, y no tuvo opción alguna la Roma, que a día de hoy, la verdad, peligra bastante incluso sus opciones de entrar en puestos de Champions, por supuesto, y veremos si de Europa League, porque vamos a repasar cómo está la zona media de la tabla, y vais a ver que hay muchos equipos con opciones de ir a Europa. Está muy bonito. El Inter tiene 53 puntos en la tercera posición, el Milan 51 puntos en la cuarta, Lazio 48 puntos en la quinta, pero un partido menos el que debe jugar frente a Udinese. Sexto está el Atalanta también con 48 puntos, séptima la Roma con 47 y 2 derrotas consecutivas, y empatados a 45 puntos en la octava y novena posición, Sampdoria y Torino. Es decir, hay muchos equipos que aspiran a los puestos
de Europa Champions y de Europa League, y recordemos que solo van 7 equipos a Europa, en Italia, y todo depende, esa séptima posición de que sea la Europa League, dependiendo de qué equipos alcanzan la final de la Copa Italia, así que habrá que estar muy atentos. Por último, para acabar el vídeo, vamos a hablar del equipo en mejor y en peor forma. En mejor forma, ya lo habíamos avanzado antes, queríamos hablar del Atalanta. Sí queríamos hablar porque ha tenido altibajos esta temporada el equipo de Gasperini, pero es el equipo seguramente, sobre todo si evitamos a los grandes, es el equipo más, incluso incluyéndolos, es el equipo más atractivo tanto tácticamente como futbolísticamente de la Serie A. Es un equipo muy bien trabajado que tiene automatismos de equipo grande, por lo que ha conseguido generar Gianpiero Gasperini, y que ante el Parma volvió a demostrar una exhibición ofensiva. Suele jugar con 3 centrales, con 2 carrileros que se potencian muchísimo en zona ofensiva. En el partido contra el Parma, por ejemplo, vimos por un lado a Hateboer y por el otro a Castagne estar continuamente pisando área rival, y luego en la zona de media puntas tiene un talento increíble. Por no hablar del centro del campo, tanto Remo Freuler como Marten de Roon son 2 de los centrocampistas más infravalorados, los pudimos haber metido perfectamente en el vídeo de la semana pasada, y 2 de los jugadores que más aportan a su equipo de todo el campeonato italiano. Por delante, fijaos, faltó Josip Ilicic, que es uno de los grandes jugadores de este 2019 en Italia, y sin embargo tanto Pasalic como Papu Gómez cumplieron a la perfección la labor de conectar el centro del campo con Duvan Zapata, que volvió a encontrar el camino del gol. En definitiva, el Atalanta es un equipo muy bonito de ver, que ojalá y vuelva a meterse en Europa esta temporada. Recordamos que esta campaña se quedó en verano fuera de la previa de Europa League, se logró clasificar, pero lo eliminaron en la fase previa antes de la fase de grupos, pero esperemos que este año, consiga sí esta vez clasificarse de forma definitiva para una competición europea. Pueden soñar con la Champions, las cosas como son, además están en semifinales de Copa Italia, es una temporada fantástica del equipo de Gasperini. Y por último, en el equipo en el que hay que hablar de que está en peor forma o en un mal momento, lo hemos mencionado anteriormente, y vamos a profundizar sobre el caso de la Roma. Hace poquito, además, antes de que se marchara Di Francesco, hablábamos de que era un equipo que conseguía sacar resultados, pero es que ahora ni siquiera eso, y todos son problemas. Es un equipo que, empezando por la portería, tiene un grandísimo problema, y es que ni Robin Olsen ni Mirante están a la altura siquiera ya de un equipo de zona media tabla. Yo creo que prácticamente cualquier equipo de Serie A tiene mejor arquero que la Roma, y es que Robin Olsen no para de cometer errores. En el partido de este fin de semana contra el Napoli, en el segundo gol de Mertens, en el 1-2 del Napoli, pues una cantada tremenda al no bloquear la asistencia de José Callejón, que se le escurrió prácticamente de entre las manos. La defensa tampoco ayuda, porque en el lateral derecho tienen un problema increíble. Florenzi no termina de adaptarse, o mejor dicho, no termina de rendir esta campaña. Santón, pues no es un jugador para un equipo que quiera pelear por la Champions, y menos aún por el Scudetto, si algún día tuviera ese plan la Roma. El centro de la defensa, tanto Faccio como Manola, sufren lo que no está escrito a la hora de volver en transición defensiva, a la hora de correr hacia atrás. Le han marcado infinidad de goles a la Roma en esa situación. El centro del campo, más de lo mismo. Enzonzi es una sombra de lo que fue en el Sevilla cuando mostró su mejor rendimiento. Y arriba estamos viendo a un Seco que cuando juega bien es el mejor de largo de la Roma, pero cuando decide no jugar es una sombra sobre el campo. Da pena ver a Seco cuando se está arrastrando sobre el terreno de juego, y eso, por ejemplo, es lo que ocurrió en el partido de este fin de semana. Suena que se puede ir al Inter de Milán en verano, veremos, pero es cierto que la Roma necesita una auténtica revolución, un auténtico proyecto nuevo de cara a la próxima temporada. Y hasta aquí nuestro repaso a lo que ha sido esta jornada 29 de la Serie A. Queremos que nos dejéis todo aquí debajo, todo lo que opináis en comentarios, qué os ha parecido la jornada, si creéis que el Milan al final, pese a las derrotas, 2 derrotas consecutivas, se meterá en competición europea, se meterá en Champions sobre todo. ¿Qué pensáis? Queremos que nos lo comentéis y que nos dejéis todas vuestras preguntas aquí debajo. También, por favor, por supuesto, como pedimos siempre, darle al like, activad la campanita y suscribiros al canal.